Y bueno, tenemos entonces texto diversificado, tarea número 3, instrucciones. Dice, en un documento de Word, realiza una investigación sobre el tema de software para el desarrollo de base de datos. Hay algo que quisiera comentarles y para que ustedes se vayan ambientando y acostumbrando. Cuando usted vea las iniciales BD de mi parte, significa base de datos, para que por favor no tenga ningún pierde. Esto que está acá entre comillas es el tema que va a ir en su carátula. Muy importante tenerlo en cuenta, por favor. Para el desarrollo de base de datos. Dice la investigación deberá contar con lo siguiente, dos puntos. El contenido que usted va a trabajar sería el siguiente. ¿Qué es un software gestor de base de datos? Ya lo habíamos visto en su momento en la presentación. Es el programa o son los programas que permiten desarrollar bases de datos. En este caso, crearlas. Entonces, van a colocar la pregunta como subtítulo y la van a contestar, claro está. Luego, después de eso, van a presentar 6 tipos de software que sirven para el desarrollo de base de datos. Cada uno deberá estar enumerado, colocar una breve descripción del mismo y colocar el logo que representa a dicho software. Entonces, van a ser 6 y lo van a hacer algo similar a esto, lo que ustedes van a ver a continuación. Por ejemplo, vamos a colocar como título principal. Y por ejemplo, van a colocar número 1, Microsoft Access. Colocan una breve descripción sobre lo que es en sí Microsoft Access y van a colocar el logo que representa Access, que ustedes saben que es una letra A, una mayúscula. Luego van a colocar el otro, por ejemplo, otro ejemplo, Base, y van a colocar el logo que representa, obviamente antes, una breve descripción sobre este programa, y luego vamos a colocar el logo que representa Base. Eso es lo que tienen que hacer. Van a hacer con 6 software, por favor, para base de datos. Son 6 en total. Entonces, continuando con la información, dice lo siguiente. Aspectos que se van a calificar: la carátula, 1 punto, contenido, 12 puntos, y la entrega puntual de la misma, 2 puntos. Dice, importante enviar este correo electrónico el día jueves 17, solo vamos a confirmar fecha, a más tardar a las 12 de la noche. Vamos a cambiar para las 12 de la noche. Luego de esa hora será reportado, pues ya saben, con el 75%. Pero más que reportado va a ser si se entrega a fin de semana. Así que las personas que hayan entregado la tarea uno ahorita el sábado o domingo, pues saben que les van a llamar. Así que por favor, para que evitemos eso, el día viernes a más tardar, a medianoche, se reciben esas tareas. Que estén pues entregadas tarde, ¿verdad? Y valen al 75 sin que se llame a su casa. A eso quiero llegar. Bien, entonces por favor le pueden tomar una foto, una captura. Esa sería la investigación que tienen que realizar, o si no, bien pues le puede dar una ojeada a lo que sería este video que va a subir a YouTube en el transcurso del día. Bueno, entonces vamos a dejar a un lado esto. Vamos ahora sí a entrar en materia de lo que nos corresponde a la clase de normalización de base de datos. El día de hoy voy a mostrar un video, y antes de que empiecen a decir de que, ay, ¿para qué voy a ver un video si para eso mejor lo veo en mi casa? Antes de que digan eso, en el video está explicado, pero hay temas, hay palabras técnicas que voy a explicarles yo a ustedes para que puedan entender un poquito mejor de lo que van a hablar ahí. Si no, definitivamente se van a quedar perdidos. Entonces, vamos a pasar a ver ese video. Voy a ir haciéndole pausas al video para que ir explicando ciertos puntos con otras palabras para que lo puedan llegar a entender de una mejor forma, o al menos tengan la idea de lo que se está hablando en ese momento. Bien, vamos entonces con lo que sería el primer video. Son 2 en total, pero el segundo vamos a verlo de una manera un poquito más breve, porque no me interesa verlo completo, y posiblemente este video el día de hoy espero terminarlo todo, pero si no se puede lo terminaremos el próximo día de clases. Bien, vamos entonces con lo que sería el primer video. Permítanme un momentito, ahorita les voy a compartir audio. Si no se escucha, me lo hacen saber, por favor. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Código Compilado. Pregunta, ¿sí se escucha?
Sí, profe. Ok, gracias, muy amables. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en base de datos relacionales, que es la normalización. Antes que nada, me gustaría mencionarles que este es un tema muy importante en base de datos, por lo que es primordial que nos quede clarísimo. Antes que nada, me gustaría decirles qué es normalización. Normalización es el proceso de simplificación de datos y tenemos varios objetivos para normalizar bases de datos, que es tener almacenado con el menor espacio posible, eliminar datos repetidos, eliminar errores lógicos y tener nuestros datos ordenados. Muchas veces, si nosotros no normalizamos nuestras bases de datos, vamos a ocupar muchísimo espacio con nuestra base de datos. De igual manera, vamos a tener datos que van a estar repetidos, por lo que esto no va a ser óptimo. La normalización nos va a servir para optimizar nuestra base de datos, para ocupar el menor espacio posible y, por supuesto, tener los datos necesarios para no repetirlos. Vamos a organizar nuestra base de datos de tal manera que los datos no se repitan, pero de igual manera permanezcan relacionados. Y por supuesto no perdamos información. Existen varias como niveles para normalizar nuestra base de datos. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal Voice Code, la cuarta normal y la quinta forma normal. Nosotros vamos a llegar a ver hasta la tercera forma normal, porque por lo general hasta esta forma es hasta donde se normalizan las bases de datos, porque en esta forma ya tenemos una base de datos bien estructurada, sin datos repetidos y estamos optimizando el espacio. Algo muy importante que nos debe de quedar muy claro y no debemos de olvidar cuando normalizamos es que la simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Bueno, vamos a empezar con la primera forma normal. Vamos a hacer acá la primera pausa porque quiero que empecemos a verificar algo de lo que es una tabla de datos de una base de datos, para que de esa forma vayamos entendiendo ciertos puntos, qué es lo que se pretende hacer con esto para obtener el resultado correcto, ¿verdad? Voy a mostrar en este momento algunos ejemplos de algunas tablas de datos que por lo general se suelen utilizar en Excel. Por ejemplo, vamos a ver este de acá. Permítame un momentito, ahorita se los voy a comentar acá. Por ejemplo, miramos esta pequeña ventana, esta pequeña imagen, perdón, que está a su lado derecho. Esta es una tabla de datos hecha en Excel. Lo que se acaba de mencionar en el video hace un momentito es que se pretende de que con la normalización de base de datos se eliminen los datos que están repetidos y también de que los datos queden de manera ordenada. Si usted se fija bien acá, en esta columna, sobre todo departamento, fíjese, las palabras finanzas se repiten 2 veces, marketing de igual manera 2 veces, recursos humanos 2 veces. Entonces, estamos aquí viendo lo que se le conoce como una redundancia de datos. Cuando hablen de redundancia de datos, es esto, cuando los datos se repiten varias veces en la misma tabla. Y a eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar básicamente, es a eliminar los datos que son redundantes. Por ejemplo, vean este de acá, tenemos el nombre del, en este caso, del hotel o del cliente. Vea, Corporación Rostipollos, aparece 5 veces seguidas. Acá de igual manera, este de acá, Bagelmans de Costa Rica, 2 veces seguidas. Y no olvidemos también lo que sería la dirección, ¿verdad? Que hay 2 veces direcciones de Santa Ana. La fecha de igual forma. Entonces, a esto se le conoce redundancia de datos y por lo tanto, en base de datos, la normalización se ocupa de eliminar en la tabla ese tipo de redundancia para que los datos nos queden mejor ordenados y también sea mucho más fácil el acceso a los mismos. Es por eso que muchas veces se comete el error o se toma erróneamente de que Excel es una base, puede usar como base de datos, pero no es así. Excel a lo máximo lo puede llegar a usar de esa forma, pero si se da cuenta, todos los datos están de, entre comillas, un poco desorganizados a lo que vamos a ver en base de datos por medio de la normalización. Bien, vamos a continuar acá. Usted imagínese que esta tabla que tiene ahí acá es como la que yo les acabo de mostrar.
Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo en donde tenemos una base de datos. Es una base de datos en donde tenemos los datos de un alumno, la materia que cursa y la carrera que también está cursando. Tenemos los datos principales del alumno, que es su nombre, su dirección y su teléfono. De igual manera la materia, el número que corresponde a la materia y su carrera. Al alumno lo identificamos mediante una matrícula. Esta sería una base de datos no normalizada, ya que si nos fijamos tenemos redundancia. Existe repetición de datos en esta base de datos. Si nos damos cuenta, podemos ver que la matrícula 1 se repite 3 veces, con sus respectivos campos, como el nombre, Sergio se está repitiendo 3 veces, la dirección se está repitiendo 3 veces, etc. Entonces, tenemos que identificar, la primera forma normal se trata de identificar los grupos de... Solo un pequeño paréntesis, perdón. Este de acá, quiero dejar algo claro. Acá es 234 para programación web. Para programación visual es 235, por favor. Solo tenerlo en cuenta. Aquí estos se equivocaron, pero es 235. de repetición. Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son lo que trata de identificar los grupos de repetición? Nosotros ya los identificamos, es matrícula, nombre, dirección, teléfono y la carrera. Ahora, ¿cuál es el campo o cuáles son los campos que nos están generando esa redundancia? Pues es la materia y el número de materia. Si se dan cuenta, la materia y el número de materia son el único dato que no cambia en la repetición. Por ejemplo, en nuestro primer registro tenemos 1, Sergio Poblados 2, el teléfono y tenemos base de datos, el número de materia 1, 2, 3. En el siguiente registro, que es exactamente igual, lo único que cambia es la materia y el número de materia. Y en la siguiente ocurre exactamente lo mismo. La materia y el número de materia es lo que cambia dentro de, dentro de nuestro registro. Es por ello que lo que vamos a hacer es separar esto en dos tablas, es decir, dejar matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera en una tabla y poner por otra tabla aparte el número de materia y la materia. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos normalizado hasta la primera forma normal, nos quedaría algo así nuestra base de datos. Tendríamos la matrícula, el nombre, la dirección, el teléfono y la carrera como una tabla. A esta tabla la podríamos llamar alumno. Y por otro lado tenemos la tabla que es materia, número de materia y matrícula. A esta tabla la podríamos llamar alumno materia o algo por el estilo. ¿Por qué decidí poner aquí la matrícula si yo les dije que íbamos a dividir en dos tablas nuestra tabla principal? Bueno, porque si yo no pongo aquí nuestros campos de matrícula, vamos a perder la relación entre el alumno y la materia. Es decir, yo tendría dos tablas aisladas, una de alumno y otra de materia. Para que éstas se relacionen, necesitamos tener la matrícula del alumno para saber qué alumno está cursando qué materia. Por ejemplo, aquí con la matrícula 1, yo sé que el alumno con matrícula 1 está cursando la materia base de datos. ¿Y quién es el alumno con matrícula 1? Bueno, pues si me voy a la tabla alumno, puedo ver que la matrícula 1 corresponde a Sergio. Entonces, hasta aquí ya tendríamos hasta la primera forma normal. Para entender un poquito la segunda forma normal, vamos a ver dos tipos de dependencias, que se llama dependencia funcional y dependencia transitiva. La dependencia funcional se trata que vamos a tener varios atributos, por ejemplo, en este caso pongo A, B y C, donde A va a ser el atributo primario, va a ser, por ejemplo, la clave primaria, la primary key. Y B y C dependen funcionalmente y totalmente de A. Es decir, que B, para que exista B, necesita existir A. Y para que exista C, necesita existir A. Por su parte, la dependencia transitiva se trata de algo distinto. Aquí tenemos los mismos tres atributos, A, B y C. Pero tenemos que A es la clave primaria, la primary key. Ahora, B depende total y funcionalmente de A. Pero C depende de B. Entonces, aquí estamos generando una dependencia transitiva, porque pese a que C depende de B, como B depende de A, C tiene una dependencia transitiva con A. No es una dependencia directa, sin embargo, es una dependencia transitiva, ya que B depende funcionalmente de A.
Ahorita nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos un poco de la segunda forma normal. Ahora, para que nosotros podamos normalizar hasta la segunda forma, la tabla debe de estar ya en primer forma normal y debemos identificar las dependencias funcionales y transitivas. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí Bien, quiero explicar este punto porque posiblemente hay algunos que no puedan llegar a captar lo que es dependencia funcional de transitiva. Palabras que podamos entrar en o en ideas que podamos entender sería lo siguiente. Tenemos acá nuestra tabla original, ya se partió en dos tablas. En la primera tabla vamos a tener todos aquellos campos donde sus campos, donde sus registros se repetían. Si usted se fija bien, tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera, que en la tabla original sus registros eran los que más se repetían. Al menos mirábamos a Sergio 3 veces, ¿sí? Y se creó otra tabla, es decir, esta de acá abajo, con los campos de aquellos los campos, perdón, cuyos registros no se repetían. Entonces, esos campos eran materia y número materia. Ahora bien acá uno dirá que, por ejemplo, teníamos base de datos repetido 2 veces, pero la base de datos va para matrícula 1 y la otra para matrícula 2. Es decir, es cierto, se repite la materia 2 veces, pero no va para el mismo estudiante, va para estudiante diferente, ¿sí? Por lo tanto, no se toma como que se estuviera repitiendo. Ahora bien, en este caso, en el anterior, Sergio se repetía 3 veces porque él estaba cursando 3 materias distintas. En este punto, como les decía, se crearon dos tablas. La tabla con aquellos campos que se estaban repitiendo constantemente y la otra tabla, una nueva tabla, donde solamente se iban a quedar las dos columnas, los dos campos, cuyos registros no se repetían, como fue en este. Ahora bien, algunos se preguntarán por qué hay que colocarle matrícula, ¿por qué está este acá? Bueno, y es acá donde empiezan a verse las dependencias funcionales y dependencias transitivas. Por ejemplo, matrícula. Llámele número de carnet si quiere, o número de identificación del alumno. Cuando yo hablo de matrícula, lo que está asociado a esto es al alumno. Nombre del alumno, la dirección donde vive el alumno, el teléfono de él y acá la carrera. Vamos a ver ahora la parte de acá abajo. Tenemos matrícula, me está hablando de matrícula o número de carnet del alumno, materia y número de materia. Entonces, hay un concepto que tiene que quedar claro en base de datos. Ella no lo ha mencionado ahí, pero se los voy a mencionar yo. Cada tabla en base de datos van a tener un campo, el campo principal o la llave principal, pero ese campo es el que va a mandar a los demás, el que va a ser el quien represente a esa tabla. Entonces acá, por lo general, ese campo siempre va a ser un campo que tenga algún código adentro. Y por ejemplo acá, matrícula. Sus datos son solamente números. La matrícula estamos hablando de un estudiante. Tenemos el nombre del estudiante, la dirección y el teléfono y la carrera. Bien, ahora vamos al siguiente punto. ¿Por qué puedo tomar yo o por qué tomo yo la matrícula como el campo que va a mandar a los demás y no el campo nombre? Por ejemplo, en el colegio pueden haber varios Sergios, más de 20 Sergios y todos en grados distintos. Por lo tanto, Sergio no puede ser la llave principal porque ese nombre puede existir en varios grados, así que no puede ser el nombre principal. La dirección tampoco, porque puede ser que todos vivan o varios vivan en la misma zona o en la misma colonia. El teléfono sí puede llegar a ser, y es acá donde vamos a ver dependencia funcional y dependencia transitiva. Tanto matrícula como teléfono, ambos son fuertes candidatos a ser llave principal. Ahora mi pregunta es para ustedes. tenemos ya ¿De qué estamos hablando en esta tabla? ¿Estamos hablando de una compañía telefónica o estamos hablando de alumnos?
Pregunta. De alumnos, profe. Exacto, estamos hablando de alumnos. Como estamos hablando de alumnos, no hay caso de que se tome el campo de teléfono como llave principal. Por eso se toma el campo matrícula. De ahí es que se conoce como la dependencia funcional, donde los otros campos están directamente relacionados con la llave principal. Matrícula hace referencia a nombre, dirección, teléfono. Acá carrera no lo vamos a meter porque vas a dar cuenta cómo pasa la tercera forma normal. Pero de momento tenemos esta tabla así. Esta tabla, en la segunda forma normal, esta tabla no se toca, ¿sí? Donde se trabaja en esta segunda forma normal es en la parte de acá abajo. Pero acá solamente estoy dando un ejemplo de dependencia funcional y transitiva. Como estamos hablando en esta tabla de puros alumnos, tiene lógica que sea matrícula. Claro está, el teléfono es fuerte candidato a ser llave principal porque recuérdense algo muy importante. Usted no va a ver a 2 o 3 personas que tengan el mismo número de teléfono. Pueden tener el teléfono, puede ser que sea el mismo modelo, mismo color, misma empresa telefónica, lo que usted quiera, pero el número de teléfono es distinto. Claro está, ¿en qué momento iría el teléfono como llave principal? Cuando usted esté haciendo o esté trabajando con bases de datos de compañías telefónicas. Cuando usted trabaje con bases de datos de compañías telefónicas, ahí sí, el teléfono es la llave principal. Pero en este caso, no es el caso. Estamos trabajando con colegios y alumnos. Por lo tanto, matrícula está más relacionado con los otros datos de esa tabla. Ahora bien, ya que sabemos cuál es la dependencia funcional y transitiva, o sea, cuáles tienen relaciones más directas con lo que estamos hablando en la tabla, vamos a este de acá abajo. Aquí tengo dos nuevamente, matrícula y número de materia. Ambos también son fuertes candidatos, porque estamos hablando de códigos o de números. Ya les he dicho que este es 235, no se vayan a confundir. Ahora yo les pregunto acá, en esta tabla de acá, ¿de qué estaremos hablando? ¿Estaremos hablando de materias o estaremos hablando de alumnos? Pregunta. ¿De qué estamos hablando? O al menos de qué tratan los otros campos que no son llaves principales. En este caso sería materia. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Estamos hablando más de los datos personales de un alumno o estamos hablando más de las materias o asignaturas? Exacto, estamos hablando de materias. Entonces tiene lógica acá de que este campo o esta columna materia tenga más relación con el número de la materia. Es decir, base de datos, su código de materia es 123. Programación web, su código es 234. Programación visual es 235. Base de datos que está con el alumno Ana, la alumna Ana, 123. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me están hablando de materias, tiene relación con código de materia. Y ahora bien, ¿qué está haciendo acá? Voy a dejar este párrafo acá porque lo voy a explicar yo con el ejemplo que voy a dar ya de manera pues, práctica en Excel. Voy a explicarlo con otras palabras porque no quiero que el video se alargue. Quiero terminar con este video el día de hoy para que el próximo día de clases trabajemos en esta área. Pero este campo, lo que se está dejando acá o se está dejando es para que no se pierda referencia de dónde salieron estos campos. Como quien dice, estos dos campos se separaron de esta tabla, pero se deja con ellos, con estos dos, se deja el campo principal de esa tabla. Y como ya sabemos que el campo principal en esa tabla es matrícula, este campo principal se va con estos dos, como quien dice haciendo referencia de dónde estuvieron ellos antes de que se separaran o a quién le pertenecían. Entonces, por eso se deja acá. Vamos a continuar siempre con la segunda forma y después vamos a ir explicando los otros puntos. Nuestra base de datos hasta la primer forma normal, en donde hicimos dos tablas, la tabla de alumno y la tabla de alumno materia. Ahora aquí lo que vamos a identificar son las dependencias funcionales. Ahora vamos a irnos directamente a la tabla alumno materia, ya que esta cuenta con dos claves primarias, que es matrícula y número de materia. Nosotros sabemos que las claves primarias por lo general son códigos, códigos que identifican al atributo que queramos
al que queramos hacer referencia en esa tabla. En este caso, matrícula, si lo queremos ver un poquito más adelante, sería una clave primaria que en este momento está actuando como clave foránea. Y número de materia sería una clave primaria. Pero número de materia hace referencia obviamente a materia, es la clave primaria de materia. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más. Materia depende funcionalmente del número de materia, ya que materia no tendría razón de ser sin un número de materia, ya que el número de materia es la clave primaria. Sin embargo, materia no depende absolutamente de nada con matrícula, por lo que son cosas independientes. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de algo, que materia depende funcionalmente, tiene una dependencia funcional con número de materia, sin embargo no tiene ninguna dependencia con matrícula, por lo que no podemos tener en esta tabla matrícula, materia y número de materia. Entonces lo que vamos a hacer es separarlo de nuevo en dos tablas distintas. Quedaría de la siguiente manera. Seguimos teniendo nuestra tabla de alumno y ahora tenemos una tabla en donde únicamente tenemos la matrícula con el número de materia. Es decir, tenemos las dos claves primarias que estamos trayendo como foráneas. Y por otra parte, separamos en otra tabla lo que es materia y número de materia. Esta ya se está convirtiendo en una tabla fuerte, en una tabla que tiene su clave primaria y sus atributos. De igual manera, la de alumno es una tabla fuerte, tiene una clave primaria y sus atributos. En este caso, esta no sería una tabla fuerte, esta sería como una tabla intermedia, como lo vimos en videos anteriores, que va a tener claves foráneas, que son las claves primarias de las claves a las que estamos uniendo. Ok, quiero aclarar un pequeño punto acá con lo que son tablas fuertes y tablas débiles. La tabla fuerte es aquella tabla donde solamente cuenta con una llave principal, que en este caso sería matrícula. Es cierto, teléfono también puede ser llave principal, pero no estamos hablando acá directamente de teléfonos, sino que los datos de un alumno. Por lo tanto, acá este teléfono se toma como un campo más de tipo secundario. Por lo tanto, acá esta es una es una tabla fuerte porque todos los datos están relacionados a un solo campo principal. O si lo quiere ver de esa manera, es que esta tabla solamente tiene un campo principal, ¿sí? Esta también se le considera como tabla fuerte, ya que solo tenemos un campo principal y todos los demás son campos secundarios. En este caso solo tenemos materia. Ahora vamos a ver ejemplos donde vamos a ver tablas donde contienen llaves principales. Es decir, en una misma tabla hay llaves principales. Por ejemplo, está matrícula, pero matrícula viene de una tabla, que es la que tenemos acá arriba, donde él es llave principal. Y número de materia viene de una tabla donde él es llave principal. Por lo tanto, nos podemos encontrar acá en una tabla donde tenemos dos campos que pertenecen a tablas distintas y en esas tablas ellos son los que mandan. Entonces, a esta tabla o las tablas que ustedes encuentran donde hay dos o más llaves principales en una misma tabla, se le consideran como tablas débiles, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante ese puntito. Vamos a continuar con el video. Solo era para aclarar fuertes y débiles a lo que ella estaba haciendo referencia acá. Hasta este momento ya tenemos normalizada nuestra base de datos hasta la segunda forma normal. Ahora vamos a ver la tercera forma normal. Sigamos analizando un poquito nuestra base de datos. Si nos damos cuenta, ya casi la tenemos. Ya tenemos una tabla que sería intermedia, ya tenemos una tabla fuerte que únicamente tiene dos atributos, una clave primaria y otro atributo, y tenemos nuestra tabla de alumno. Sin embargo, hay un pequeño detalle en alumno. Si nos damos cuenta, la carrera depende del alumno. Es decir, el alumno estudia una carrera. Entonces, podríamos decir que esa es la razón de ser de la carrera en esta tabla. Sin embargo, el nombre del alumno no es una clave primaria. Recordemos que las dependencias funcionales y transitivas se deben de analizar sobre claves primarias. Siempre debe de haber atributos que dependan de claves primarias únicamente. Entonces, el alumno, la clave primaria del alumno es la matrícula. Entonces estamos teniendo una dependencia transitiva entre carrera y matrícula. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar carrera de esta tabla y ponerla en otra tabla aparte, de la siguiente manera.
Ahora, tenemos nuestra tabla alumno donde tenemos matrícula, nombre, dirección, teléfono y número de carrera. ¿Qué es número de carrera? La clave primaria que yo le asigné a la tabla carrera. Tengo una nueva tabla que se llama carrera, que tiene su clave primaria, que es número de carrera, y la carrera. Ahora, con esto estamos evitando también redundancia y estamos reduciendo el espacio de almacenamiento. Imaginemos que nosotros tenemos 1.000.000 de alumnos. Entonces, vamos a tener 1.000.000 de registros. Si nosotros aquí dejáramos carrera, tendríamos sistemas, mecatrónica, ingeniería civil, etcétera, muchísimas carreras y las tendríamos repetidas. En cuanto a espacio, estamos ocupando menos espacio poniendo simplemente a lo mejor una clave de tipo entero que teniendo una cadena de caracteres, que a lo mejor va a ser un varchar de 20 o de 25, no sé. Pero entonces aquí estamos reduciendo espacio y además estamos normalizando. Aquí, bueno, yo agregué otra carrera porque pues obviamente no nada más vamos a tener la carrera de sistemas. Hasta aquí nuestra base de datos ya estaría normalizada, hasta la tercera forma normal. Me gustaría que la analizáramos un poco más y nos diéramos cuenta que no estamos teniendo pérdida de información. Seguimos teniendo nuestra tabla con los alumnos. Nuestros alumnos están relacionados con la carrera. ¿Mediante qué? Bueno, mediante esta clave, que es el número de carrera, que es foránea, en alumno y primaria en carrera. Con esto, yo sé que Sergio está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. También Ana está estudiando la carrera 1, 2, 3, 4, que es sistemas. De igual manera tenemos una tabla que podría ser intermedia en donde tenemos la matrícula y el número de materia, en donde yo sé que el alumno con matrícula 1, que es Sergio, está estudiando la materia 1, 2, 3, que es base de datos. De igual manera está estudiando la materia 234, que es programación web, la 237, que es programación visual, y el alumno con matrícula 2, que es Ana, está estudiando la materia 123, que es base de datos. Entonces, si se dan cuenta, no estamos teniendo pérdida de información y estamos optimizando nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque ya no hay repetición. Recordemos nuestra tabla inicial, en donde Sergio, la dirección, el teléfono, todos los datos de Sergio se repetían 3 veces. ¿Por qué? Pues simplemente porque tenía 3 distintas materias. Entonces aquí estamos evitando repetición, no está habiendo pérdida de información, los datos siguen relacionados y estamos ahorrando espacio. En el siguiente video seguiremos viendo normalización con Sergio. Vamos a verlo ya en un diagrama entidad-relación para que quede un poquito más claro. Chicos, esto sería